Seguimos adentrándonos en el camino de una vida mejor. ¿Cómo poder conseguir construir una vida mejor? Muchos de nosotros a veces nos encontramos con que deseamos cosas, anhelamos cosas, queremos un cambio y lo intentamos de una o de otra manera, pero por alguna razón esos cambios no llegan ni tan rápido o de la manera que quisiéramos y entonces nos conflictuamos, entramos como en depresión, como que vamos a quedarnos así toda la vida, entonces buscamos alternativas por la izquierda, por la derecha, pero no logramos enfocarnos. Y a veces es porque hay ciertas cosas en nuestro interior que necesitamos trabajar primero para que todo eso se proyecte en nuestro exterior. Y hoy tenemos una invitada que nos va a hablar de lo que ella hace para ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Así que a ustedes, bienvenidos y bienvenidas al episodio del día de hoy. Bienvenidos a Acravida, donde exploramos cómo construir una vida mejor con lúdica, constancia y conocimiento. Bien, estoy aquí con Cecilia. Cecilia, un cordial saludo a Acravida, una vida mejor. Muchas gracias por la invitación, te mando un beso enorme, impecable la introducción que hiciste, las palabras fueron exactas. Bueno, cuéntanos primero, ¿dónde estás tú? ¿En qué parte del mundo estás? Buenos Aires, Argentina. ¿Tú a qué te dedicas en este momento? ¿Qué le estás ofreciendo a las personas para que logren alcanzar sus objetivos? Principalmente programas de Neurolife Coaching, que, a ver, vamos a desarmar ese nombre raro que tenemos. O sea, básicamente, a ver, me encanta el Life Coaching porque creo que todos los objetivos que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida tienen que ver con nosotros mismos y tienen que ver con nuestra vida. Empecé haciendo relaciones laborales y siempre llegás a la relación que tenés con vos mismo y de acuerdo a la relación que vos tenés con vos mismo va a repercutir en las distintas áreas de tu vida. En ese profundizar en la relación que uno tiene consigo mismo, si nos metemos más adentro todavía, es la relación que vos tenés con lo más valioso que tenemos, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Y profundizando aún más, nos damos cuenta que no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, no sabemos cómo funciona nuestra mente y tenemos muchos problemas a la hora de autogenerarnos bienestar, porque el bienestar es 100% nuestra responsabilidad. No vas a una tienda y le decís, dame bienestar. O sea, es autogenerado. Y esto no nos lo enseñan en ningún colegio. Acá en Buenos Aires le decimos colegio, no sé cómo le dicen, escuela, o que el sistema educativo en sí no nos enseña cómo funcionamos, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cuerpo, qué dicen las emociones que nosotros generamos, de dónde salen, qué nos quieren decir esas emociones. Todas las emociones cumplen un rol diferente en nuestra vida. Entonces, entender quiénes somos nosotros de cara a las cosas que nos suceden es lo que nos va a dar las herramientas para potenciar nuestra toma de decisiones de cara a los objetivos que nosotros nos planteemos. Pero siempre, el punto de partida, siempre en todos los objetivos, sean vínculo con el dinero, vínculo con el trabajo, vínculo con la vocación, que no es lo mismo muchas veces el trabajo con la vocación, vínculos de pareja, vínculos familiares, cual sea el vínculo, empieza siempre con el vínculo que nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces, todos los programas parten del vínculo que tenemos nosotros con nuestra propia humanidad. Y es impresionante ver cómo hacemos unos ejercicios que llaman prueba de vida, que mide el grado de satisfacción que vos estás obteniendo en tu punto de partida en las distintas áreas de tu vida. Y porque aparte también pasa, y esto es muy común en las sesiones, que te dicen, quiero mejorar el vínculo que tengo con mi pareja, ¿no? Y de repente te das cuenta que el vínculo está haciendo síntomas de frustración con tu pareja, pero el origen puede estar en el vínculo laboral. Entonces está muy bueno ver cómo va mutando el objetivo primario al objetivo secundario una vez que nosotros mejoramos el vínculo con nosotros mismos. Y en el medio hay unos ejercicios de neuroplasticidad para ir alineando los objetivos, o sea, nuestros hábitos con los objetivos, ¿no? O sea, un hábito es una conducta que funciona en nuestro cerebro en forma de bucle y de acuerdo al contenido que tenga esa bolsita de hábitos, digo yo,
vas a tener resultados positivos o negativos. Entonces, bueno, desarmamos esa bolsita de hábitos, vemos cuál es el contenido, porque en definitiva, vos, Wilson, y yo formamos hábitos de la misma manera. O sea, tu cerebro y mi cerebro funcionan los dos iguales. Lo que nos diferencia es el contenido. Y el contenido lo fuimos creando nosotros desde el minuto cero que salimos de la panza de mamá. Con el vínculo con nuestro hogar, el vínculo con nuestros padres, nuestros amigos y demás. Eso fue forjando lo que decimos las creencias. Y algunas creencias generan hábitos positivos y otras creencias generan hábitos negativos. A eso le llamamos creencias limitantes. Entonces, es como una interacción constante entre un poco de mentoring, digamos, que tiene que ver con cómo somos los seres humanos en general, cómo es la vida misma también en general, ¿no? Porque uno de los factores con los que siempre me encuentro es que nos creemos capaz de modificar cosas que son inmodificables. Por ejemplo. Como por ejemplo, la conducta del otro. Ah, ok. ¿Hace cuánto te dedicas a esto? Al life coaching hace 6 años y al neuro life coaching hace 2. ¿Cómo entraste a este universo? ¿Cómo fue tu contacto con esto? Por una transformación personal, con haberme encontrado en la necesidad de encontrar mis propias respuestas, empezar un camino de conocerme a mí misma, de saber quién soy, de cuál era el vínculo con mi trabajo por un lado y con mi vocación por otro. Una cosa es el trabajo. El trabajo, yo digo, aquello que hacemos para conseguir dinero, ¿no? Pero puede ser distinto que nuestra vocación. Y bueno, yo me di cuenta durante mucho tiempo que estaba trabajando, no estaba ejerciendo mi vocación. Entonces, el famoso encontrar tu misión, ¿no? Saber quién sos y qué puedes brindarle al mundo. Y de repente, dando vuelta a los ojitos y empezando a mirar para adentro, me di cuenta que yo, toda mi vida, me dejé llevar en el proceso de potenciar al otro. De toda mi familia, de todo, y iba como predicando a quien quiera escucharme, si me querías escuchar bien y si no, también. Entonces, eso que solés hacer sin que nadie te lo pida, ahora lo fui perfeccionando y me di cuenta que esto es mi profesión, esto es quién soy y esto es lo que tengo para brindar. Y bueno, pude hacer un match entre mi trabajo y mi vocación. Indagando dentro mío, haciendo un camino de desarrollo personal muy grande, muy, muy complejo. Vengo de una niñez bastante complicada, con vínculos familiares muy tóxicos y tratando de encontrar mi individualidad dentro del grupo. Bueno, y eso es un camino también que también es muy doloroso, ¿no? Porque uno tiene que dejar de ser quien era para, primero, saber quién es y segundo, alinear su vida en consonancia con eso. Es un camino que le deseo a todo el mundo porque no tenemos 2 vidas y nadie va a vivir nuestra vida por nosotros. Entonces, encontrar nuestra individualidad en nuestro mundo es fundamental para calmar esa herida interna que tenemos todo el tiempo y dejar de vivir en contradicción con nosotros mismos principalmente. Cuando tú estás hablando de que estabas en esa búsqueda, en ese momento, ¿en qué trabajo ejercías? Tenía una importadora de juguetes. Ah, ok, pero, o sea... No, mi primer título fue profesora nacional de lengua inglesa. Pero ejerciendo me di cuenta que no pertenezco a este sistema educativo y que iba a estar en contradicción con el sistema educativo. Entonces dije, bueno, toda esta faceta mía la pongo en la maternidad. Y, bueno, generé un vínculo con el trabajo, digamos, no con la vocación. Después, bueno, la vida misma, la importadora la tenía con mi pareja, me separé, entonces dije, bueno, yo esto no quiero más, me reinvento. Esto se lo dejo a los chicos y te lo dejo a vos, me reinvento y ahí vamos. Y ahí empezó un camino muy enriquecedor, doloroso por momentos, pero maravilloso, porque hoy por hoy
me deja en un lugar de emoción a la hora que yo laburo. Me encanta lo que hago. Es algo que haces y que el tiempo pasa y no te das cuenta. Estás en este proceso de transformación, pero hay un montón de alternativas para hacer ese encuentro con uno mismo. ¿Cómo llegó el life coaching primero, que fue lo primero que llegó a tu vida? ¿Cómo llegó a tu vida? ¿En qué manera lo encontraste o él te encontró a ti? ¿Cómo fue eso? No, uno cuando empieza a buscar respuestas las encuentra. Mi primer contacto fue, empecé a leer muchos libros de Borja Vilaseca, no sé si lo conoces. Bueno, Borja Vilaseca es como si fuera un filósofo contemporáneo que tiene una institución en España que se llama Cuestiona, y empecé a hacer todos los másteres de desarrollo personal. ¿Lo ubicás? Empecé a hacer todos los másteres de desarrollo personal, me empecé a perfeccionar en coaching, hice todos los de la mayéutica, empecé con la mayéutica de coaching. Mayeutic Coaching con él, después seguí perfeccionándome en Argentina, con Escuela Argentina de PNL y Coaching. O sea, cuando vos te sumergís en el mundo del ser humano, empezás a encontrar cosas fascinantes, o sea, darte cuenta de lo que es el lenguaje corporal, las miradas, cómo percibís al otro, qué está haciendo el otro, o sea, entender la humanidad del otro en su conjunto para mí es apasionante. Entonces, todo lo que había y todos los recursos que yo pude ir sumando para entender la humanidad del otro, lo fui adquiriendo y terminé en neurociencias, porque somos nuestra mente. Nuestra mente gestiona nuestras emociones. La depresión, el amor, la felicidad, la ansiedad, todo el mundo te dice, yo trabajo mucho con hábitos alimentarios porque el proceso de alimentarnos es el primer proceso que tenemos de amor propio. Cómo nos alimentamos define mucho la forma en que nosotros decidimos tratarnos. Pero eso es una pata solamente de nuestra energía vital. También está el vínculo con el ejercicio físico y el vínculo con el descanso, que tiene muy mala prensa, pero las tres son igual de importantes e interactúan dentro nuestro 24/7. Entonces, empezamos a poner el foco en eso y eso determina la forma en que nosotros nos vamos a ir autogestionando el bienestar. Y ese es el primer vínculo que nosotros tenemos con el mundo, el que tenemos con nosotros mismos, que se va a ver reflejado sí o sí en el resto. Entonces, para entender eso, sí o sí es necesario entender cómo funciona nuestra mente. ¿Qué es un hábito? ¿De qué manera moldea nuestra vida? ¿Qué son las emociones? ¿Cómo surgen? ¿Por qué reacciono de manera diferente ante distintas cosas? ¿Por qué reaccionamos ante un mismo hecho de maneras tan distintas? Eso es apasionante. Sí, claro que sí. Pero entonces llegas al mundo del life coaching y luego te llega el neuro life coaching. Explícanos cuál es la diferencia que hay en los dos y cómo llegó eso a tu vida. El life coaching, un life coach es un profesional entrenado para detectar en tu discurso aquellas creencias que a vos te están limitando para alcanzar el objetivo que vos tengas propuesto en tu vida. Ejemplo muy femenino, si querés decirlo de esta manera. No encuentro pareja. Todos los hombres son iguales. ¿Todos los hombres son iguales o vos sos la misma con todos los hombres y terminás atrayendo ese tipo de perfil de hombre? Bueno, ok. Metiéndome en eso, me di cuenta que ignoramos un montón de cosas sobre nosotros mismos y creí que era un complemento fundamental para todo proceso de coaching hacer una base mínima de mentoring sobre cómo funciona nuestra mente, lo cual me llevó a capacitarme en neurociencia sí o sí. Y bueno, con este grupo de disciplinas, porque somos interdisciplinarios, también te das cuenta que hay procedimientos de neuroplasticidad que van moldeando tus conductas y eso se puede transmitir al otro. Entonces, lo que hacemos, por eso mutó en Neurolife Coaching. ¿Por qué? Porque de las creencias hacemos los hábitos y entender cómo podemos ir alineando los hábitos de cara a nuestro objetivo es una herramienta fundamental para cumplirlos.
fundamental. Entonces, por eso me quedé más en el lado del Neurolife Coaching, porque no solamente te ayuda a ver quién sos con respecto a esas creencias, sino que te da herramientas para poder transmutarlas, para que vos estudies tus hábitos y aprendas a alinearlos a tu favor, porque tus hábitos van a laburar a favor o en contra de tu objetivo todo el tiempo. Y si vos no reconoces tus hábitos, no entendés por qué no alcanzas tus objetivos. O sea, es fundamental. Se vuelve un círculo vicioso donde hago lo mismo y quiero cosas diferentes, pero hago lo mismo y quiero cosas diferentes y siempre estoy culpándome porque no lo consigo y sigo y sigo. Háblanos un poquitico para explicar, porque ya lo nombraste varias veces, de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad, bueno, nosotros, desde que nosotros nacemos, vamos generando lo que se llaman conexiones neuronales, que es como si fueran ramificaciones, ¿no? Que por donde viaja la información. Esto está compuesto, esto va armando los hábitos. Yo uso un ejemplo que no es verdad, o sea, separo el cerebro en dos partes porque para el cliente empezar a decir el cerebro límbico, el reptiliano es como un montón. Entonces, para fines empíricos y para hacer didáctica, digo, bueno, que lo separamos en dos bolsas, ¿no? La bolsa de nuestras creencias y la bolsa de nuestros hábitos. Y todas esas conexiones neuronales que van formando los caminitos son nuestros hábitos, ¿no? Y esto está unido por algo que, como te decía, son conexiones neuronales que generan un impacto en nosotros. Generalmente un shot dopamínico. Ahora está re de moda por las redes sociales y las azúcares refinadas, un montón de cosas. Estamos inundados de cosas que nos generan dopamina. La dopamina es ese microsegundo de felicidad ficticia que nos inyectan para capturar nuestra atención 24/7, ¿no? En cualquier medio. Y entender qué es lo que nos está sucediendo en ese momento nos da herramientas para poder encauzarlo a nuestro favor. Y eso se hace con repetición, vinculando. Primero, ¿cómo está compuesto un hábito? Un hábito está compuesto por un estímulo que lo detona, que le da a nuestro cerebro la instrucción de actuar en consecuencia en busca de una recompensa, esas tres patas, ¿no? Entonces, si yo tengo un hábito que me está dejando en frustración, bueno, lo desarmamos y nos vinculamos con las verdaderas recompensas, y eso, hecho a repetición, va generando nuevas conexiones neuronales, nuevas ramificaciones, por ende, nuevos hábitos. Porque el cerebro actúa como, a mí me gusta poner el ejemplo del teléfono, cuando vos escribís, suponete un apellido que lo escribiste mal la primera vez, porque no sabías cómo se escribía y lo escribiste mal. Y vos estás escribiendo con tu celular, pero vos ya sabés que está mal escrito, pero el celular se empeña y te pone el predictivo y te sale mal. ¿Y qué tenés que hacer? Borrarlo y escribirlo de vuelta, borrarlo y escribirlo de vuelta, borrarlo y escribirlo. Bueno, esos son ejercicios de neuroplasticidad que están focalizados en calificar la calidad de las decisiones que vos estás tomando de cara a tu objetivo, ¿no? Y eso se logra, y el cerebro es moldeable. Nosotros podemos educar a nuestro cerebro y enseñarle para qué lado tiene que ir, pero muchos de nosotros no lo sabemos. Es cuando decimos, es que yo soy así y no puedo cambiar. Ya lo tenemos ahí fijado en que eso está ahí y que es incambiable porque lo desconocemos, porque ignoramos la capacidad que tiene nuestro cerebro de reescribirse y recrear nuevas conexiones y cambiar la forma en que hacemos las cosas. A veces la gente dice, no, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. Tal vez haya cosas tuyas que son tu carácter, tu personalidad, pero la forma en que haces las cosas sí la puedes cambiar. Y esa capacidad es a la que te refieres con la neuroplasticidad. Eso me parece supremamente genial. En los procesos, digamos, la mayor cantidad de personas que te buscan, ¿por qué problemas te buscan generalmente? ¿Hay un problema como mayor en este momento, en la actualidad? Y depende de la época del año, depende de la parte del mundo también. Como somos la información que recibimos todo el tiempo, ponele, en Argentina ahora viene el verano. Tengo muchos clientes que quieren cambiar hábitos alimenticios porque quieren llegar mejor al verano. Entonces, trabajo mucho con hábitos wellness, digamos, porque generalmente ellos le dicen, el famoso que quieren empezar una dieta y ninguna dieta les da resultado y no pueden bajar de peso y no entienden y empiezan por ese lado, ¿no? Terminan en frustración porque no pueden
cambiar la forma en que se alimentan y por ende ellos aumentan de peso o no pueden bajar de peso. Como primer medida, esa es la consulta. Ahora, dentro del programa te vas dando cuenta que la alimentación no es lo único, que muchas veces es el sedentarismo o la falta de sueño. Entonces, o sea que en realidad es tener un vínculo más sano con nuestro cuerpo. No solamente habla de la alimentación que nosotros tenemos, también es cómo dormimos. Nosotros tenemos un cuerpo diseñado para moverse. Si estamos 24/7 enfrente de una computadora, y vamos a estar en contradicción con nosotros mismos. Y somos nosotros los encargados de darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo necesita. Lo mismo si no duermo. Si no dormís, ¿cómo te sentís? Mal. Y por ende, ¿qué haces? Todo te cae mal. Y todo lo ves mal. Y todo es una porquería. Y en realidad lo que tienes que hacer es dormir. No pelearte con todo el país. Bueno, en esta época del año, lo más fuerte son hábitos wellness, digo yo. Si bien vienen todos por hábitos alimenticios, termina siendo hábitos wellness y muchos terminan con una reconciliación con su cuerpo y una aceptación de un montón de cosas, que es maravilloso porque eso termina impactando siempre en el resto de las cosas. A principio de año es vínculos laborales. Va mutando, digamos. Muchas veces son empleados que tienen un trabajo, pero están en contradicción con su vocación o con ciertos parámetros morales que los hacen todos los días someterse a un estímulo que está en contradicción con ellos mismos, porque pasamos básicamente 8 horas de nuestra vida laburando a favor o de nuestro objetivo o del objetivo del otro. Y eso genera un impacto tremendo en nuestras emociones, ¿no? Entonces, también estamos en contradicción muchas veces con esto todo el tiempo. Después hay un gran porcentaje también vínculo de pareja, vínculo con los hijos, pero sí, los más fuertes, digamos, son vínculos laborales y vínculos wellness. Digamos que yo ya me di cuenta que no hay algo que no funciona bien y que quiero cambiar. Quiero lograr un objetivo X, el que yo sea. Yo me contacto contigo y entonces tú cómo comienzas ese proceso con esa persona. ¿Cómo comienzas primero, porque me imagino que ahora tendrás que hacer un diagnóstico que es el que te va diciendo cómo es ese diagnóstico, cómo es ese proceso que tú haces? Porque me he encontrado que cada terapeuta tiene un proceso muy único. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Hola Wilson, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu objetivo? Ok. Ese es el principio, escuchando. Escuchando, pero no solamente con los oídos. Todo es la integralidad de cómo responde, cómo se para, cómo mira, cómo usa las palabras. Es un nivel de observación muy complejo porque yo utilizo una terapia sobre la lúdica y la terapia a nivel visual me ayuda mucho. Sí, la voz, hay un montón de características, pero uno tiene que estar muy preparado para poder darse cuenta y observar al otro en esa integralidad tan compleja que tiene uno. Me parece sorprendente. ¿En cuánto tiempo tú llegas a hacer un diagnóstico? Yo te diría que los primeros 10 minutos ya los tenés. Ya te das cuenta cómo llega, cómo respira, cómo te dice, cuál es tu objetivo. Le preguntas cuál es su objetivo y ya te das cuenta si está en contradicción con su objetivo o no, si es realmente ese objetivo. Pero tiene que ver también con, no sé, a veces es difícil explicarlo. Hay un concepto con el cual yo adhiero mucho, que particularmente yo soy una persona paz, persona con alta sensibilidad. Y paz, es como que absorbemos las energías del otro con mucha facilidad. Entonces te das cuenta. Es imposible que no te des cuenta. Y te pasa también en el día a día, en la calle. Con cualquiera que te viene a ver. Ahora, para cada persona, el proceso de lograr ese cambio, de transformar esos hábitos, ¿es distinto o hay algo genérico para todo el mundo? ¿O cada persona es un universo distinto y tú tienes que crearle un proceso a cada ser? A ver, si vamos a poner, por ejemplo, hábitos wellness, tu cuerpo y mi cuerpo funcionan de la misma manera.
Nosotros nos autogeneramos el bienestar con buena alimentación, ejercicio físico y descanso. Tu mente y mi mente funcionan de la misma manera. Los dos tenemos cerebro límbico, el cráneo, tenemos el reptiliano, o sea, eso es lo mismo. Lo que nos diferencia es el contenido. Pero tu cuerpo funciona igual que el mío. Y tu mente funciona igual que la mía. El contenido es diferente. Y eso va a determinar el tipo de emociones que nos autogeneremos, el tipo de resultados que nosotros querramos tener en nuestra vida. Vos tenés creencias, Wilson, muy diferentes a las que puedo tener yo. Yo nací en Buenos Aires, tuve un tipo de niñez, ni bien nací fui absorbiendo información. Somos información. Somos la información que vamos absorbiendo desde que nacemos, que va generando nuestras creencias. Y eso es quienes somos nosotros. Entonces, sí. El objetivo siempre está planteado de entrada y claramente lo pone el cliente y no lo pongo yo. Pero si vos empezás a hablar, te vas dando cuenta con toda su humanidad, por un lado, que es la forma en que esa persona se comunica con el mundo y qué es lo que hay dentro de esa cajita, de ese baúl de creencias, ya te vas dando cuenta más o menos cuáles pueden ser sus hábitos que están laburando en contra. Perdóname, acá en Argentina decimos laburando a trabajar en contra de... Yo, no, aquí también laborar, se dice laborar, usted dice laburar, pero es lo mismo, se entiende. Te pongo un ejemplo. El otro día, una señora viene por hábitos, quería bajar de peso, ¿no? Hábitos, y dice, ¿te das cuenta de las palabras que usa? Estoy cansada de cuidarme. ¿Vos tenés hijos? Sí. ¿Vos estás cansada de cuidar a tus hijos? No. ¿Por qué estás cansada de cuidarte? ¿Contra qué estás luchando? Ajá. ¿Por qué para vos esto es una lucha? Y terminás dándote cuenta, o termina surgiendo la información. El padre toda su vida luchó contra su peso, su hermana. Entonces, ¿cuál es el concepto con el vínculo con el cuerpo? Es una lucha. O sea, tiene que ser una lucha, porque si no, no pertenezco a este clan familiar. Hablando de las familias, me causó curiosidad algo que dijiste, vínculos familiares tóxicos, porque he escuchado mucho ese peso que a veces la familia crea. Uno dice, bueno, la familia no la escojo, me tocó y me toca aceptar eso, pero tal vez no tenga que ser del todo cierto según lo que escucho. Entonces me gustaría que nos adentraras un poco en eso de los vínculos familiares tóxicos. A ver, claramente no es un concepto que nosotros desde el ego podamos internalizar que nosotros elegimos la familia donde nacemos. Entonces vamos a hablar desde el ego, ¿no? Listo, estamos acá. Bueno, si vos tenés padres que, o sea, entornos abusivos, entornos que son nocivos para vos, que de alguna manera te afectan, otra clienta, suponete. Mi mamá todos los días me llama para ver si fui al gimnasio, 3 veces por día. O sea, tuki. Ese es el objetivo de la madre, no de ella. Pero uno como hijo que está entrenado para darle validez a lo que le dicen los padres. Entonces, cuando uno empieza un camino de individualización dentro de su clan familiar, eso quiere decir romper con ciertos patrones que en un principio fueron creando tu imagen del mundo y de cómo vos sos con respecto al otro, pero que si eso te está generando frustración, bueno, entonces no sos vos. ¿De dónde salió eso? Si no salió de vos, ¿de dónde salió? Y es una creencia que tal vez ni siquiera es tuya. Te pongo un ejemplo. Voy a hablar de mí, para ser autorreferencial y no hablar de los pacientes. Mi viejo es un tipo que siempre trabajó un montón. Y yo tenía, para mí, internalizado que ganar dinero era mucho, pero mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, ¿qué hacía? Me esforzaba mucho. Y los resultados no sé si eran así como extraordinarios. O sea, entonces, empezar a darme cuenta, la concepción que yo tenía de la abundancia, de cómo generar dinero, empezar a cuestionar esa creencia
me ayudó a encontrar mi individualidad y a romper con esa creencia que me estaba limitando. Porque mi día tiene 24 horas nada más. Entonces yo no puedo trabajar más de 24 horas. Bueno, eso es un ejemplo de... Tal vez no es tóxico, porque pobre mi viejo, nada. O sea, desde su humanidad él hacía lo que consideraba que era correcto, ¿no? O sea, pero bueno, no siempre es así. Entonces, empezar ok, de esto, ¿qué me genera frustración? Si me genera frustración, no tiene que ver con vos, no está alineado con quién sos vos. Probablemente estaba alineado con quién era otra persona. Y generalmente dentro de tu familia, porque cuando nosotros nacemos empezamos a incorporar información. Esa información nos genera emociones, esas emociones se alojan en nuestro cerebro límbico y van generando nuestra creencia, por ende nuestra concepción de la realidad. Entonces es muy difícil ver eso. Muchas veces tenemos dentro emociones que ni siquiera son nuestras. Mi mamá entraba en pánico por cualquier cosa. Cualquier cosa que sucedía, Y yo heredé eso. Y me llevó un tiempo darme cuenta que esa emoción no era mía. Es un proceso como de tacharte, observarte de lejos y decir, pará, ¿qué es así? ¿Se comprueba empíricamente la emoción que yo estoy sintiendo con la que estoy obteniendo en mi vida? ¿Se comprueba empíricamente? Te pongo un ejemplo de cómo podemos separarnos, ¿no?, de nosotros mismos y darnos cuenta de qué es mente y qué es realidad. Yo soy impresionante, o sea, me impresiona mucho la sangre. Entonces, un día estaba con mi hija mirando en el living de mi casa una película Chucky. Y estaba mirando y estaba ese muñeco maldito, así, con un cuchillo, corriendo a otro actor que corría por su vida y lo iba a matar y se le iba a dar. Y yo decía, ¡ah! Y de repente hago así, y abro los ojos, y veo que mi hija me mira así de costado, y miro alrededor, estaba en el living de mi casa, mirando una película donde había un muñeco que nunca existió, con un cuchillo de utilería, haciendo de cuenta que estaba matando a un actor que estaba siguiendo un guión en Hollywood 30 años antes. Y yo, en Buenos Aires, 30 años después, temí por mi vida. En ese instante, yo temí por mi vida. ¿Qué tenía que ver con mi realidad? Nada. Estaba en el living de mi casa con mi hija. Nunca más a salvo. Lo que pasa es que cuando lo miras así, lo pintas de esa manera, se vuelve un poco complicado para los que, digamos, los que vivimos el día a día, cotidianamente, porque como lo dijiste al principio, los sistemas pedagógicos del mundo no están diseñados para mostrarnos las capacidades que tenemos nosotros, de cierta manera, de crear el mundo que estamos viendo y la manera en que lo sentimos, la manera en que creamos nuestras creencias, aunque suene redundante. Entonces, usualmente la gente no busca ayuda y digamos que lo que yo hago aquí en el podcast es mostrarle a las personas que esa vida que tienen puede ser mejor y que hay formas de transformarla. Lo que más me parece simpático es que esa palabra coaching es muy diciente porque es como alguien que me está ayudando a entrenarme para transformarme desde adentro hacia afuera. Y eso es supremamente espectacular. Yo quería preguntar, en estos años que has tenido de experiencia, cuando tú comenzaste, ¿qué fue lo más difícil para ti? Cuando ya dijiste, bueno, llevabas mucho tiempo ayudando a las personas, o sea, como ya tenías como ese espíritu de transformación, de colaborar, de ver, de analizar. Pero al principio cuando yo dice, es que esto es lo que voy a hacer, entre comillas, para vivir, o sea, es como, sí, mi propósito, una cosa así. Uno se enfrenta a los primeros casos y tiene sus características. ¿Cómo fue empezar en este mundo del life coaching? Está mal que diga fácil.
O sea, vos no es que empezás a trabajar y a cobrar por tu trabajo de la nada. Es como los médicos tienen prácticas. Antes, y todas las instituciones donde yo estaba, empezás a coachear primero en sesiones grupales y después, bueno, después llegan las oportunidades de trabajo, pero no, nunca fue algo que a mí me reportara una dificultad, sinceramente, porque toda mi vida lo hice. Sin darme cuenta, sin saber que existía. Yo quería potenciar a mis hermanos, quería potenciar a mis amigos, siempre fui como la oveja blanca de la familia, si querés verlo de otra manera. No la oveja negra, porque mi familia era negra y yo era blanca. Pero me di cuenta que siempre había hecho esto, nada más que no cobraba por eso. Y bueno, se fue dando de forma natural. Si te digo, ¿en algún momento sentiste que esto te reportaba algún tipo de dificultad? Una sola vez me pasó con un cliente que se presentó ebrio. Y él estaba en Bariloche y yo dije, yo no lo puedo, no. Necesita Bariloche es una provincia que queda lejos de Buenos Aires, ¿no? Entonces tuve que derivarlo sí o sí a un grupo interdisciplinario de Bariloche porque esa persona necesitaba como otra contención, ¿no? O sea, darnos cuenta también hasta dónde somos útiles y hasta dónde no. Eso es fundamental. Entonces, cuando vos ya te das cuenta que el cliente necesita otro tipo de terapia, y bueno, tenés que soltarlo y derivar. Esas son las dificultades, si querés decirlo, que me pude haber presentado, que se me pudieron haber presentado. Pero después es una conversación así como la que estoy teniendo con vos ahora, donde vos me contás cosas de tu vida y yo te voy preguntando, porque pregunto mucho, y voy alineando las respuestas de cara a tu objetivo y bueno, y vamos planteando objetivos, bueno, cómo, cuándo, de qué manera, cuáles son tus recursos, y vamos alineando los hábitos con el objetivo que vos te querés plantear, time rated, o sea, en un tiempo específico, tiene como un procedimiento que tiene un inicio, un desarrollo y un punto final. Normalmente el proceso, ¿cuánto se toma? O sea, no hay un tiempo que tú dices, no, eso es en 3 meses, 6 meses, o para cada persona también eso varía, porque es que me lo preguntan mucho. La verdad, cuando tengo aquí terapeutas, la gente siempre me pregunta, pero es que eso en 2 sesiones ya estoy bien. Yo le digo, no, es más tiempo. Entonces, ¿en cuánto tiempo yo voy a ver los cambios? Sí, depende mucho también con el bagaje cognitivo que es del cliente, ¿no? O sea, si estamos hablando de un cliente que ya tiene ciertos patrones de conducta o tiene un camino de introspección ya generado previamente, va a ser capaz que en una sesión, 2 sesiones de estrada, cuál es la creencia limitante que le está impidiendo. Pero depende mucho. Generalmente son 6 sesiones, dependiendo del objetivo. Salvo que sean para hábitos wellness, que ahí también puedo trabajar con un equipo interdisciplinario, porque hay como un bagaje hormonal, una inercia metabólica que también puede influir en la forma en que esa persona descienda o no de peso. O sea, sacando procesos donde intervienen también otras disciplinas. Si estamos hablando de hábitos laborales, ponele, yo creo que en 6 sesiones ya destrabó, o a veces 2, pero depende siempre del cliente. Un cliente que, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, no tuvo contacto nunca con ningún tipo de terapia de autoayuda o de autodescubrimiento, y puede llegar a demorar 6 sesiones. Y un cliente que la verdad es que ya tiene un conocimiento previo, en 1 o 2 sesiones generalmente destraba. El ejemplo que te di de la chica esta, cuando ya le dijo, estoy cansada de cuidarme. Cuando le pregunté, ¿estás cansada de cuidar a tus hijos? No. Entonces, ¿por qué estás cansada de cuidarte vos? Ya le cambió la cara. Y ya reformuló el vínculo con ella misma. Y después, bueno, ¿qué te lleva a ser empático con el otro y no ser empático con vos? Ya ahí después vas profundizando. Pero ya es un clic. Ahora que tenemos esta tecnología virtual,
ofreces los servicios de manera virtual para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sí, sí, y me encanta. Me encanta. Me encanta porque, a ver, esto está fantástico porque, viste esto que te decía que tu cuerpo y mi cuerpo funcionan de la misma manera y el contenido es distinto. Bueno, el contenido de un italiano es totalmente diferente al contenido de una persona de Buenos Aires. Entonces, para mí es un campo de exploración buenísimo, buenísimo, porque me fascina meterme en el mundo del otro, porque cada persona es un mundo diferente. Entonces, está buenísimo. Es como que es un desafío constante, porque bueno, a ver, yo más o menos ya sé cuáles son los contenidos que podemos llegar a tener en Argentina, en Buenos Aires, hoy por hoy, la economía, el gobierno, más o menos sé cuál. Pero una persona con el mismo funcionamiento, si querés ponerlo de esa vez, con un contenido totalmente, para mí es un desafío hermoso, me encanta, es como que expandís tu mundo, literalmente. Digamos que ya el tiempo corre. ¿Dónde te encuentran? ¿En qué plataformas estás y cómo te pueden encontrar para saber más o para entrar en contacto con vos? Pueden ir a mi página de Instagram, que la tengo muy, muy flaquita, pobrecita, porque la verdad es que no le estoy prestando mucha atención, pero trabajo mucho con clientes todo el día, hasta las 10 de la noche. cc.lagorio.coach @cc.lagorio.coach. Pero tienes página web. ¿Tiene una dirección la página web específica? Es como un landing page, que está ahí. Ahí tengo como un link tree con todos los otros enlaces, ¿no? Por eso te di esa, porque entonces, digo, de ahí lo mejor tenés es llegar el contacto, al Instagram. Tenés el link tree. Exacto, tal cual. Lo tomo como punto de partida. Es llegar al Instagram y entonces es más fácil, ahí entran al y ahí en el perfil está toda esa fabulosa información, y aunque esté flaquita, pues me imagino que algo vas a tener ahí para que la gente observe y pueda darse una idea de todo esto, aunque yo creo que ya todos los que nos han visto y han escuchado el programa de hoy tienen una idea de esa potencia extraordinaria que tienes tú, esa energía que irradias y ese conocimiento profundo que se nota que tienes en este asunto del Neuro-Life Coaching. Me parece una situación así como sorprendente, porque sí hay diferentes, he tenido el contacto aquí con diferentes terapeutas. Todos tienen una energía específica, ¿no? Pero la tuya es así súper archirrecontrapoderosa y eso me agrada mucho, lo hace sentir a uno muy bien. Amo lo que hago, pero lo amo desde lo más profundo de mi ser. Y le deseo a todo el mundo que se encuentren a sí mismos con esta pasión. Una cosa que se me había olvidado a mí hacer antes era, digamos, como tres elementos. Yo te estoy escuchando, estoy en mi casa en este momento escuchando el podcast. 3 preguntas o 3 cosas que yo pueda llegar a preguntarme para decir estoy bloqueado o me hace falta, porque hay gente que dice no, mi vida está bien, pero en el fondo como que tiene esa insatisfacción, pero no la saca a flote. Sí, tiene que pasar algo como muy grave en su vida para decir, quiero cambiar, pero hay otros que están ahí, que van como remando a media fuerza, como que no le ponen entusiasmo, pero si yo me hago 3 preguntas o hago 3 cosas, puedo llegar a decir, uy, sí, necesito cambiar mis objetivos o ponerme objetivos. ¿Qué nos recomendarías tú que podríamos hacer o qué podríamos preguntarnos para, ¿cómo se dice? Para crear una idea de que estamos, de dónde estamos en este presente y que podemos estar mejor. Del 1 al 10, ¿cuán feliz sos? En este momento, 8. 8. ¿Qué te hace falta para llegar a un 10? Esa es la segunda pregunta. Lo que yo personalmente es lo que estoy intentando averiguar. Bueno, entonces vamos a hacer una rueda de vida. Ok. Bueno, ¿qué es para vos la felicidad? Esa es una pregunta interesante. Siempre me la han hecho y yo también me la he hecho. Y para mí la felicidad es estar en armonía conmigo mismo y sentir que me estoy dando todo el bienestar que puedo darme. Entonces me pongo 8 porque hay algo en mí que me dice que no me estoy dando todo el bienestar. ¿Y eso en qué momento te pasa del día? En las mañanas y antes de ir a dormir.
¿Y cuál es el primer pensamiento que tenés a la mañana? Yo siempre que amanezco me digo bienvenido a la aventura. Y cuando te vas a dormir, ¿qué aventura tuviste? Entonces ahí es donde digo, estuvo bueno, pero creo que dejé de hacer cosas que me hubieran hecho sentir mejor. Y me mido y me mido y me mido y digo, sí, había como cierta clase de zona de confort donde me quedé y que yo digo, pero esa no es mi zona, o sea, eso no es lo que me da bienestar, es mi zona de confort, pero no es mi zona de bienestar. Entonces digo, qué vaina. ¿Cuál es la diferencia entre una zona de confort y una zona de bienestar? Lo que para mí la zona de confort es donde tal vez me he acostumbrado a estar en un lugar incómodo, pero ya la costumbre es tan grande y tan fuerte que prefiero quedarme ahí porque moverme implica que debe haber una incomodidad para llegar al bienestar. ¿Ves? Es como yo a veces le digo a la gente, a ti te pueden meter una puntilla y después de un rato tú te acostumbras porque los seres humanos estamos diseñados para acostumbrarnos. Entonces puedo tener la puntilla ahí y esa es mi zona de confort. Después de 10 años yo tengo la puntilla ahí, pero si yo quiero mi bienestar, yo tengo que sacar esa puntilla de ahí. Pero pensar en el dolor, ay Dios, sacarla. Entonces digo, no, prefiero quedarme con la puntilla, aunque no sea bienestar, porque parece más fácil. ¿Conoces alguna recompensa que venga sin esfuerzo en la vida? No. Son las dos caras de la misma moneda. Perdóname, depende cómo lo mires. O sea, sí, lo que te pasa es que, suponete, comes algo rico. En ese que comiste algo rico se produjo, perdóname, ¿no? Una conexión neuronal acá, que acá te tiró dopamina. La segunda vez que comes lo mismo, entonces tu cerebro dice, vamos de vuelta. Los receptores de acá ya se acostumbraron, entonces la segunda vez no te va a causar el mismo efecto. Vas a necesitar hacerlo más veces para tener el mismo efecto. Saber que esto está pasando en tu mente es entenderte. Entonces, si vos querés generar la misma cantidad de emociones, y bueno, fíjate que estás poniendo en tu cajita de hábitos. Porque si esta emoción te la está causando una torta, y a largo plazo te va a traer problemas. Entonces, darte cuenta de ese proceso y vincularte con otro tipo de emociones, como por ejemplo serotonina o las que te da el deporte, te genera otro tipo de bienestar. O sea, yo digo, siempre hay que ver qué es lo que estamos poniendo en nuestro bucle de hábitos. Porque va a laburar a favor o en contra y nos va a generar algo que cometemos un error muy grande siempre nosotros, de diferenciar euforia con felicidad. Ajá. No es lo mismo. No te llevan al mismo puerto. Y felicidad entendiéndose por paz interior, por ausencia de conflicto con uno mismo, por ausencia de frustración, que nunca existe. Porque cuando vos... La vida es muy sabia y cuando vos, listo, ya está, pasaste esta, la transmutaste, soy grosso, ya está, esto ya lo hice, a mí esto ya no me afecta, adivina qué hace, te sube a otro nivel, te hace un upgrade, con nuevos desafíos, con nuevas zonas de fricción, con nuevas recompensas. Y eso no va a cambiar nunca, porque a eso vinimos a este mundo. No pensé que me fueran a hacer un proceso aquí terapéutico, estuvo muy interesante. No. Y yo creo que lo más interesante para las personas que están escuchando lo que acabó de suceder es que es importante que esa persona que está allá te haga las preguntas, porque usualmente el problema es que yo no me hago las preguntas. ¿Ves? Pero tú hiciste 4 o 5 preguntas y yo quedé como, oh por Dios, sí, no era tan difícil, o sea, o estaba ahí enfrente mío, pero yo mismo no me había hecho esas preguntas de esa manera tan clara y tan diáfana. Por eso es que siempre le digo a las personas, cuando lo hayan intentado muchas o varias veces y no lo consigan, busquen ayuda. Hay muchos profesionales ahí que tienen el conocimiento de lo que somos como energía, de lo que somos como seres humanos, de lo que somos como animales, pero también de toda esa neuroquímica que nos invade, que son los que
con ese conocimiento, haciendo un par de cosas, nos ayudan a abrir los ojos, a abrir la mente, a abrir el corazón. Y para mí, pues en estos 5 minutos, créeme que ha sido un viaje de autodescubrimiento muy interesante. Así que yo no me imagino una sesión completa, debe ser una aventura extraordinaria. Y te agradezco por eso. Muchas gracias. No se puede cambiar un cerebro con no se puede solucionar un problema con la misma mente que lo generó. Por eso estamos en bucle todo el tiempo. Entonces, transformar esa mente te abre las puertas a otro mundo, con otras experiencias, con otras emociones, con otras. Y para los que nos están escuchando, yo creo que se dieron cuenta que, igual tú, Cecilia, lo había dicho, los objetivos pueden ser muy variados, pero el proceso o ella está en capacidad de ayudar a lograr esos objetivos. O sea, si quieres un mejor ambiente en tu trabajo, pues a veces no es el trabajo el que está mal, sino yo no pertenezco a ese lugar. Y con el objetivo de mejorar mi ambiente de trabajo, lo que significa es que tengo que cambiar yo de adentro. La mayoría de las veces es de adentro hacia afuera. O sea, que quiero tener una mejor relación con mi pareja, quiero tener una relación con mi mamá, quiero tener más prosperidad inclusive. Quiero, lo que decías tú, trabajar menos y tener más. Entonces también es un objetivo. Quiero estar más saludable. Hay gente que, yo le digo, eso es un diagnóstico, que tú te la pasas con una rinitis, que con una gripa y que siempre estás en ese círculo de enfermedad. Hay que hacer un cambio. Y vean que una charla muy amena, muy divertida, con una persona muy incisiva, eso sí, debo anotarlo, funciona muy bien. Bueno, Wilson, muchas gracias por la confianza y va a ser un placer. Y realmente celebro profundamente que existan estos espacios de autoconocimiento y de expansión de conciencia para todos los seres humanos porque, repito, esto no te lo enseñan en el colegio y es fundamental. Lo ponemos en práctica todos los días de nuestra vida. Así que te agradezco por haber aceptado la invitación, por habernos ofrecido todo ese bagaje extraordinario y la experiencia. Para mí también ha sido muy chévere. No había sucedido nunca en ninguno de las entrevistas, de los podcasts que había hecho hasta ahora y me parece supremamente hermoso. A ustedes que nos escuchan, recuerden que ahí está cc.lagorio.coach en Instagram y de ahí pueden contactarse directamente. Si por alguna razón intentan entrar y no lo consiguen, entonces pueden escribirnos a acravida@outlook.com, nos dejan la pregunta y nos dicen, es que quiero preguntarle esto a Cecilia y nosotros le hacemos llegar la pregunta y si son muchas preguntas hacemos otro programa para que ella nos ayude a responder eso. Y pues ha sido un placer. Ustedes les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio. No te pierdas todas las semanas nuestros consejos, entrevistas y reflexiones. Suscríbete y únete a la comunidad Acravida, una vida mejor.